Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. En la columna de esta semana hablo sobre educación financiera. Trato de sugerir que la educación financiera es importantísimo, no solo por razones personales, sino también por razones sociales. Una generación de jóvenes que sepan de finanzas personales va a ser una generación que va a poder construir una sociedad más estable y pacífica. La columna de esta semana se titula entonces ¿Para qué enseñar finanzas personales? Y recuerden que pueden leerla en la revista Forbes o el diario El Colombiano. La columna de esta semana piensa de la siguiente forma. Hace poco entrevisté en mi podcast a Agustina Paglayán, profesora de la Universidad de California en San Diego. El link se los voy a dejar por aquí para quienes quieran ver el episodio. Por años, ella ha defendido la idea de que la expansión de la educación en Occidente fue una estrategia de las élites para enseñar obediencia a las masas y mantener el orden social a largo plazo. Aquí Agustina se enfoca en la educación primaria. Una vez pasada la puerta que nos abre su argumento, es inevitable pensar también en el propósito de la educación secundaria. ¿Qué sentido tiene dedicar horas y horas a ejercicios de trigonometría, álgebra o química, especialmente hoy, cuando la inteligencia artificial puede resolverlos instantáneamente? No desconozco que estos campos del conocimiento tienen infinidad de usos valiosos. Simplemente quiero señalar cuán paradójico es que, durante los años de mayor potencial de aprendizaje, las personas se enfoquen en desarrollar habilidades que cualquier computadora supera en segundos, mientras que se ignoran competencias esenciales para enfrentar los retos diarios de la vida. En particular, me cuesta entender cómo es que las finanzas personales no son parte de la formación estándar de todo joven. Aprender de ellas tendría un gran impacto en sus vidas. En primer lugar, toda educación financiera comienza con la reflexión acerca del valor del dinero en el tiempo. En general, las personas prefieren los recursos en el presente antes que en el futuro. Esa es la base de las tasas de interés positivas. El segundo paso en cualquier programa de formación financiera pasa por enfatizar la relación inversa entre el riesgo y la rentabilidad. Un portafolio óptimo, y esto es un conjunto de inversiones ideales, no puede ofrecer mayores retornos sin exponerlo a uno a mayores pérdidas. Esas son las dos cosas con las que empieza cualquier curso introductorio de finanzas. Entonces, la base de la educación financiera consiste en visibilizar dos de los principales dilemas del ser humano. Por un lado, el conflicto entre gratificación instantánea y metas de largo plazo. Y por el otro, la necesidad de tomar riesgos para obtener beneficios. Navegar estos dilemas es buena parte de lo que representa saber vivir la vida y es algo que los jóvenes encuentran particularmente retador. Espero que noten, y sobre esto voy a hablar más ahora, ¿no? Como aquí estoy hablando del elemento filosófico de las finanzas, ¿no? Lo que le aportan a la gente en términos de cómo entender la vida y los retos que enfrenta uno como persona, ¿no? Pero buena parte de la formación en finanzas personales no solo aporta habilidades útiles a nivel individual, esta también ofrece atributos cruciales para la construcción de sociedades más pacíficas y estables, es decir, no solo ofrece ventajas individuales, sino también sociales. Un entrenamiento práctico en finanzas familiariza a las personas con el funcionamiento de los mercados. Los mercados son la base de las sociedades modernas, pero la mayoría de gente solo interactúa en ellos como consumidores o trabajadores. Esto alimenta malinterpretaciones sobre las economías de mercado. Por ejemplo, ideas como que el capital se reproduce sin esfuerzo, que las empresas explotan al resto de la sociedad o que evadir impuestos es sencillo para los ricos. Estas son cosas que uno oye todo el tiempo, ¿no? La gente le habla a uno de cómo el capitalismo es malo por razones como estas. Y lo que quiero argumentar es que en buena medida eso es porque la gente no entiende muy bien cómo funcionan los mercados, porque solo está de un lado de ellos. Alguien con algo de experiencia en el mercado bursátil pronto reconoce lo difícil que es obtener retornos reales al capital. Los enormes desafíos que enfrentan las empresas para generar valor y la gran complejidad del sistema tributario. De nuevo, cualquiera que tenga algo de experiencia comprando y vendiendo acciones, pues sabe eso.
Este entendimiento reduce las tensiones de clase y contribuye al apoyo de proyectos políticos que promueven visiones de suma positiva, es decir, visiones que no son de suma cero, en la que unos se enriquecen porque otros pierden, ¿no? Visiones donde se describe la sociedad como un contexto de explotación de poderosos sobre débiles. Y entonces lo que yo siento es que las finanzas son solo uno de los aspectos a reevaluar acerca del propósito de la educación media. Tenemos que preguntarnos por qué enseñamos lo que enseñamos, qué dejamos de enseñar al priorizar ciertas materias, qué esperamos que nuestros jóvenes hagan con ese conocimiento. Y es que no podemos seguir asumiendo que la educación es valiosa, tenemos que cuestionarlo y tenemos que probarlo. Ese, por cierto, es un argumento que yo trato de promover con frecuencia en las columnas, y los que me siguen saben eso. Esa es la columna. Entonces, de nuevo, es una columna que trata de abogar por la importancia de la educación financiera en etapas tempranas de la vida. Y no solo eso, trata de promover entonces una discusión más amplia acerca de qué tan pertinente es la educación, sobre todo la educación secundaria. Hay 3 cosas grandes sobre las que quiero hablar. La primera es acerca de los niveles reales de lo que yo considero uno debería llamar analfabetismo financiero, y es que la persona promedio, al menos en los países hispanoamericanos, no sabe nada de finanzas, o sea, no sabe qué quiere decir una tasa de interés, cómo se calcula, no tiene conocimiento de instrumentos financieros básicos, no entiende muy bien cómo se genera riqueza. Esto no es exactamente como una pieza como de las finanzas, sino de la economía, pero eso, no hay una noción de cómo se genera valor en el mercado. Y eso es bastante amplio, voy a decir ahora en un segundo, y esa será la segunda cosa sobre la que quiero ahondar, y es cómo esto es prevalente como a lo largo de la población, ¿no? Esto no es solo una cuestión de gente pobremente educada, pero sobre esto voy a hablar en un segundo. Pero en general, el alfabetismo financiero es muy, muy bajo. Y eso afecta la vida de las personas diariamente, ¿no? Entonces, el sistema está permanentemente aprovechándose de eso, de la ignorancia de eso. Entonces, la gente ahorra mucho menos de lo que debería ahorrar, se endeuda a tasas mucho más altas de las que deberían, y proveer entonces como el conocimiento básico sobre eso ya va a ser en términos prácticos de la gente mejor, ¿no? Parte de lo que decía en la columna no era eso, ¿no? Lo que decía en la columna no es como, bueno, uno le da herramientas a la gente para manejar mejor sus finanzas. Eso es muy valioso, pero el argumento que estoy promoviendo no es eso. El argumento que estoy promoviendo es que las finanzas le ofrecen a la gente visiones más profundas de lo que yo creo que deberían llamar como filosofía de la vida, ¿no? Sobre cómo vivir una vida con más conciencia, siendo más conscientes y de los retos que hay, tratando de balancear los beneficios del futuro versus los placeres del presente, versus no, reflexionando sobre las tensiones entre los retornos y el riesgo, ¿no? Es una visión acerca de cómo navegar la incertidumbre, ¿no? Cómo enfrentarse a la incertidumbre, porque el mundo está lleno de incertidumbre. Entonces, está este asunto de, bueno, hay como unos elementos prácticos que ofrecen unos conocimientos prácticos que ofrece las finanzas, y eso es muy útil, pero también están estos elementos filosóficos, lo que uno aprende de ser consciente de cómo funciona la generación de riqueza, ¿sí? Y ambas cosas son importantes. Yo enfaticé en la parte filosófica, ¿sí? Lo que quiero enfatizar, entonces, antes de hablar de esa parte filosófica, que por cierto va a ser la tercera cosa sobre la que voy a hablar, es seguir expandiendo en esta idea que la gente entonces como no sabe nada de finanzas, se mete en problemas regularmente, ¿no? Y hay fenómenos tremendamente como dolorosos para muchas personas en nuestra región,
como en Colombia llaman esto las pirámides, ¿no? Es normal, como que el nombre más o menos técnico es un esquema Ponzi, ¿no? Son entonces estructuras de recolección de dinero que reparten beneficios temprano, pero no generan más recursos, ¿no? Son recursos que no se invierten y entonces lo que se está haciendo es pasarle plata de los primeros que ofrecen plata a los segundos y eventualmente va a llegar gente a la que no se le va a poder devolver la plata porque, bueno, hay que pagar no solo la plata que metieron inicialmente, sino los retornos y normalmente lo que se ofrecen son retornos extraordinarios. Estos son prácticas tremendamente comunes. Todo el mundo en Latinoamérica es consciente de familiares, amigos, conocidos que han perdido todos sus ahorros en este tipo de actividades. Y de nuevo el problema con esto está en, o sea, el origen de este problema, que es una tragedia social, está en la ignorancia financiera. ¿Sí? De nuevo la parte práctica de esa ignorancia. Necesitamos entonces educar a la sociedad para que eso no suceda, ¿no? Es darle herramientas para empoderarlos, para que la gente no se aproveche de ellos y no solo no se aproveche privadamente de ellos, que es el caso de estas pirámides, sino que no se aprovechen de ellos en la esfera pública. Y esto se conecta con la reflexión que hacía acerca de la influencia en las decisiones políticas. Y es que buena parte del populismo está basado en eso, en promesas que alguien con un conocimiento básico de finanzas entiende que no son realistas. Y no va a hacer referencia a políticos puntuales, pero seguro ustedes tienen muy claro en la cabeza quién caería acá, quiénes caerían acá. Y hay cosas entonces que no pueden suceder, ¿no? No a todo el mundo se le puede ofrecer todos los bienes que necesita y satisfacer todas sus necesidades, porque ¿de dónde van a salir esos recursos? Es decir, como que un alfabetismo básico en, de nuevo, generación de riqueza debería ser la gente consciente de que lo que están tratando de hacer con ellos es engañarlos, ¿sí? Entonces, de nuevo, un mejor entrenamiento en finanzas le va a dar herramientas a la gente para empoderarla, para que privados no se aprovechen de ellas, pero que los políticos tampoco se aprovechen de ellas. Esa es posiblemente entonces la mejor herramienta que tenemos. Y ciertamente no lo estamos haciendo y de nuevo a mí eso me parece tremendamente paradójico, sobre todo en un contexto donde el acceso a la educación es generalizado y la gente sí está yendo a los colegios a estudiar, ¿no? Las tasas de asistencia escolar al menos en bachillerato en Latinoamérica son muy, muy altas, acercándose a cobertura universal, y aún así está saliendo gente que no sabe estas cosas básicas para que el sistema no los atropelle, no abuse el sistema de ellos. Y eso me parece increíble. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa sobre la que quería hablar era sobre cómo no es un problema único entonces del promedio o de la gente menos educada. Es un problema bastante más generalizado de lo que uno piensa. En círculos altamente educados hay también muy bajo conocimiento financiero. Entre amigos míos con doctorados, gente brillante, con años y años de educación, con ingresos relativamente altos, yo encuentro una familiaridad limitadísima con los mercados financieros. Y eso yo lo encuentro tremendamente preocupante y les voy a decir lo que siento que son las implicaciones políticas de eso. Pero quiero describirles entonces un poco mejor esto como luce en la práctica. Entonces, mucha de esta gente que son empleados, pensando por ejemplo en mis colegas universitarios, ¿no? Como de profesores de universidad. Entonces, gente con buenos salarios, clase media alta, dependiendo del contexto en el que esté hablando, pero en Colombia definitivamente un profesor universitario es clase media alta, clase alta. Y gente entonces que tiene ingresos altos, pero tienen, digamos, decisiones financieras no muy sabias, ¿no? Bajos niveles de ahorros, los ahorros los tienen ubicados en instrumentos como básicos de retornos muy bajos. Es gente entonces básicamente que gana la plata y se la gasta y lo que ahorra, lo ahorra sin saber muy bien qué está haciendo con eso, lo tiene en fondo de pensión o lo tiene en un apartamento, ¿no? Y entonces no sabe cosas como, digamos, por ejemplo, no tiene ninguna familiaridad con lo que es un instrumento tan básico como un bono, por ejemplo, ¿no? Un bono del Tesoro americano, no sabe cómo funcionan los bonos, cómo funciona el mercado de bonos, ¿sí?
no sabe cuál es la liquidez de los distintos mercados bursátiles, por ejemplo, ¿no? Y este es incluso el caso entre economistas, por cierto, lo cual resulta como muy extraño para mucha gente, como que se piensa que los economistas saben mucho de la economía y entonces que deberían tener un gran como entrenamiento en finanzas, y no suele ser el caso. Yo tengo un montón de amigos economistas que no tienen la más mínima idea de cómo funciona un mercado de acciones. Por ejemplo, nunca han visto, nunca han comprado una acción de una empresa como Apple, pues para decir como algo que hay gente que hace todos los días en el teléfono. Entonces, es un problema muy amplio. Ahora, yo siento que no solo es un problema como personal para esta gente, sino que es un problema para la democracia. Y creo que, y esto no es una cosa que solo a mí se me haya ocurrido, es parte de una conversación un poco más amplia. Por ejemplo, Thomas Piketty, cuando habla sobre cómo la izquierda internacional se alejó de como los objetivos de la izquierda tradicional comunista, de defensa de beneficios para la clase trabajadora, y se giró más hacia la socialdemocracia, en la que se enfatizan como objetivos distintos a la distribución meramente de riqueza. Él enfatiza esto, el rol de las clases medias educadas, ¿no? Que es gente que quiere otro tipo de cosas, ¿no? Entonces le demanda al sistema no que se redistribuya la plata de los millonarios a los trabajadores, sino que se hagan ciclovías, que se desarrollen programas ecológicos, que se apoyen las artes, cosas de eso, ¿no? Y él dice, eso es distinto, ese tipo de izquierda es distinto a la izquierda, digamos, comunista redistributiva completa, digamos. Es un argumento que él, digamos, ha planteado y es pues algo más complejo que eso, pero eso es como la idea. Lo que yo quiero sugerir va un poco en esa línea, y lo que yo siento es que estas clases educadas, clases medias educadas, al estar muy poco familiarizadas con por qué funciona, con cómo funciona el capital, han empezado a ser simpáticas con políticas contra el capital. Y entonces esto de nuevo lo siento yo hablando con muchos de mis amigos, que le escriben uno como, bueno, ¿cómo existe esta gente rica que puede evadir impuestos como muy fácilmente? Y ellos sienten que ellos pagan muchos impuestos, ¿no? Uno habla con cualquier profesor universitario simpático. Esta semana estuve en un evento hablando con gente, unos profesores europeos, decían como ellos pagan demasiados impuestos. Yo hablo con mis colegas en Latinoamérica, ellos también dicen, nosotros pagamos muchos impuestos, ¿no? Pero existe la gente que gana plata por retorno de su capital, y esa gente sí no paga nada de impuestos. Y es cierto que, digamos, hay algo más de espacio para usar, digamos, como optimización tributaria cuando las fuentes de ingresos vienen del capital. Hay algo de cierto en eso, pero del capital termina pagando también mucha plata, y cualquiera que reciba buena parte de sus ingresos de capital es consciente de eso. Es decir, el que describe el asunto como tremendamente fácil y como la gente que tiene capital no paga impuestos y la que sí paga somos nosotros, los trabajadores, los pobres, profesores de universidad, claramente es porque no tiene suficiente capital y nunca ha tenido entonces que lidiar con los problemas y los costos de pagar esos impuestos, ¿no? Entonces, de nuevo, entonces uno tiene esta clase media alta, muchos de ellos particularmente influyentes en la opinión pública, que son bastante antipáticos a las políticas que favorecen el capital y el crecimiento, y en buena medida siento que es el caso por razones de ignorancia, literalmente de ignorancia de cómo funciona el sistema de capital, el mercado de capitales. Y ese ha sido un espacio de apoyo a proyectos populistas en Latinoamérica, por ejemplo. Ese es el caso ciertamente en Colombia, lo fue también un poco en Chile, también lo ha sido en Brasil, en México también, ¿no? Esta intelectualidad que tiene un remordimiento allí acerca de, y bueno, también quizá algo más de conciencia sobre las desigualdades de Latinoamérica, y sienten que la forma de resolver esas desigualdades es atacar al capital. Y eso creo que nos está haciendo mucho daño. Entonces, si pudiéramos hacer una gran reforma educativa, y esto suena a que estoy pensando con el deseo, una gran reforma educativa
que nos genere en 30 años una nueva generación de personas mucho mejor formadas en mercados de capitales, yo confiaría que no existían este tipo de clases medias altas que se dejen también engañar de proyectos populistas y que favorezcan el ascenso de estos al poder, que pues como estamos viendo están, digamos, menoscabando pues, las bases de la democracia en la región. Esa es la segunda cosa. Finalmente, la tercera cosa que tengo para decirles es que, de nuevo, digamos, en la columna enfatizo lo que he venido llamando como los atributos filosóficos que ofrece la formación en finanzas. Están todos estos atributos prácticos de los que hablé hace poco, y algunos entonces me dirán como, bueno, esas cosas prácticas pues también las va a poder reemplazar la inteligencia artificial, tal como yo estaba criticando como los ejercicios de trigonometría, los puede reemplazar la inteligencia artificial, los ejercicios de física o química. Y que también cada una de estas disciplinas, la física, la química, las matemáticas, tienen estas dimensiones de formación filosófica, ¿no? Entonces, las matemáticas le enseñan a uno a ser más ordenado, le enseñan a uno a encontrar patrones lógicos, a usar la razón para resolver problemas. Y entonces, es decir, hay tanto valor ahí como está en este valor de reflexión sobre el riesgo, la incertidumbre, el futuro y el presente de las finanzas. Y eso me parece un punto válido. Y de hecho creo que la reflexión amplia sobre qué tipo de educación debemos ofrecer debe alimentarse de eso, ¿no? De la idea de que lo que tenemos que hacer crecientemente es hacer a la gente más reflexiva y movernos del entrenamiento técnico, que era tremendamente importante en otro contexto tecnológico donde uno tenía que hacer las cuentas uno mismo, movernos de eso a movernos a este tipo de formación donde la gente lo que hace es extraer los aprendizajes filosóficos de las distintas disciplinas, ¿no? Como esos, no sé ahora si voy a usar el término como filósofo, pero como estas reflexiones más analíticas, si se quiere, aprendizajes analíticos de las distintas disciplinas. Entonces, creo que eso es parte de lo que uno debería hacer. En cualquier caso, el elemento técnico es una buena forma de interiorizar muchos de estos problemas. Entonces, con esto estoy tamizando un poco la crítica pues, que planteaba al inicio, ¿no? Y era un poco simplista decir como, bueno, estos ejercicios de física, de trigonometría no sirven para nada. Bueno, no, esa es la forma en la que uno aprende los conceptos básicos que sí son realmente útiles, ¿no? Pero es el tipo de conversación que yo siento que es útil, ¿no? Como que necesita la gente para su vida y qué de lo que se está enseñando le sirve para enfrentar esos retos, ¿no? Yo creo que esa es la forma en la que debemos pensar cómo educar a las personas. Las disyuntivas entre enseñamos esta materia y eso implica tener menos tiempo para enseñar esta otra materia siempre van a estar ahí. Entonces, inevitable, no va a ser una cuestión de hay materias que sirven y otras que no sirven, va a ser una cosa de jerarquizaciones. Y yo creo que en esa lógica sale bastante bien liberada las finanzas personales porque cumple como con todos los atributos, ¿no? Es útil para la vida, su dimensión práctica, su dimensión filosófica sirve también para el día a día, tiene valor productivo, es decir, todo lo que no se le puede ocurrir está ahí. Hay otras disciplinas donde por supuesto que uno puede pensar que ofrecen gran como valor, pero quizá en menos dimensiones. Estoy pensando, por ejemplo, en las artes, ¿no? Entonces, claro, con la pintura cuando uno aprende a pintar no solo está aprendiendo a pintar, y claro, una AI puede hacer una pintura más rápido que una persona, ¿no? Aún así hay valor en saber pintar, ¿no? Porque le enseña a uno a prestarle atención a los detalles, le enseña a uno a pensar proporciones y dimensionalidad. Es decir, tiene un montón de cosas que no sustituye la inteligencia artificial y que siguen siendo valiosas. Pero aún así, entonces va a tocar en cierto momento tomar la decisión de, bueno, qué aporta más y qué menos, y eso pesarlo en qué tanta atención recibe en el sistema educativo. Y con eso tenemos que ser honestos y simplemente aceptar que esas son las limitaciones de la realidad. Y es el tipo de conversaciones difíciles que yo siento que debemos tomar. Eso es lo que quería decir
Cuéntenme qué piensan. Me gustaría también conocer sus experiencias navegando el mundo de las finanzas, sintiendo, oyendo cómo han sentido que su formación les ha permitido, les ha limitado el progreso financiero. Es algo que me interesa mucho, entonces cuéntenme qué piensan y como siempre les digo, eso me sirve para como alimentar mi cabeza y em, pensar sobre cómo ver este tipo de preguntas. Cuéntenme eso y nos vemos como siempre aquí en 15 días.